Bien. En la clase de hoy vamos a dar comienzo al trabajo práctico número 1, que va a dar lugar al bloque 1. Perdón, al coloquio 1. Esperen un segundo, que acá hay una cosa que hay algo que está mal. Bien, ahí veo por qué. Bueno. Ahora sí. Bueno. El trabajo de laboratorio número 1, como les dije en la otra clase, o sea la clase pasada, corresponde al bloque 1 y tienen que desarrollarlo. Ya les vamos a explicar al finalizar, digamos, toda esta primera parte conceptual, pero para los que se suman hoy, hay un trabajo de laboratorio que lo van a ir haciendo durante las clases y por fuera de ellas. Le vamos a compartir hoy cuáles son las consignas de ese trabajo de laboratorio que comienza el día de hoy y finaliza el jueves 28 de agosto. No he subido el calendar todavía, es mi responsabilidad hacerlo, pero mientras tanto les voy comentando para que agenden. El trabajo de laboratorio finaliza el jueves 28 de agosto, ¿sí? Y van a tener tiempo de avanzarlo durante las clases, ¿sí? Van a ir a sus salas, ¿sí? Y el equipo de la cátedra va a estar pasando por todas las salas. Eso suele ser a partir de las 12:15, 12:20, ¿sí? Y el jueves siguiente, el jueves 4, va a ser el primer coloquio. ¿Cómo vamos a hacer con eso respecto de las consignas del trabajo de laboratorio? Como les dije, lo vamos a ver más tarde. Pero sí, lo importante es que el coloquio va a versar sobre el trabajo y el trabajo solo debe estar visado, ¿sí? por el profesor del práctico, que es el ingeniero Mauro Fuller, para este trayecto. El ingeniero Facundo Nieto también va a estar, digamos que acompañando, pero la responsabilidad principal durante este semestre, recae sobre Mauro. No hay docentes por grupo acá. Tenemos todos los docentes que asisten a todos los grupos, ¿sí? Eso lo dijimos el primer día, y hay un equipo de ayudantes alumnos que son 4, ¿sí? Que también está Felipe, que ya lo presentamos, está Julieta, que ya la presentamos. Creo que Juli el otro jueves creo que no pudo venir, y fueron 2 los que no pudieron venir. Están Felipe, Julieta, Andrés y Juan Carlos. Todos están publicados en el aula virtual, o sea que pueden saber quiénes son allí. Bien, los contactos son a través del grupo de WhatsApp o a través del mail institucional mío, ¿sí? Porque somos muchos en la cátedra, para que no se disperse y haya muchos contactos digamos que atacar tantos frentes. Bueno, entonces yo voy a trabajar en pos de proveer herramientas conceptuales para que ustedes aborden con éxito el bloque 1. Y comenzamos ahora. Bueno, entonces, la otra clase, habíamos puesto mucho énfasis en que nosotros vamos a estar trabajando en el modelo de la inteligencia artificial. Y vamos a estar también, más desde la perspectiva del desarrollo de la inteligencia artificial,
no desde el diseño, muy poquito desde el diseño. Yo les voy a especificar cuando estamos trabajando desde el diseño, que es en el segundo bloque, no en este. Es decir, cómo desarrollar o diseñar un modelo o un algoritmo de inteligencia artificial. Eso es más el segundo bloque, el diseño del algoritmo, ¿sí? Del modelo. Eso vamos a estar trabajándolo en el segundo. En este bloque, en el primero, estamos más desde el lado del desarrollo. ¿Qué es eso? Usar algoritmos que están disponibles en librerías y ajustarlos para construir un modelo, ¿sí?, que pueda ser usado a nivel de MVP, es decir, una prueba de concepto. Eso vamos a estar trabajando en el bloque 1, ¿sí? Y en el bloque 3 vamos a estar trabajando más en el uso, fíjense, el bloque 2 tiene mucho enfoque en el diseño. ¿Qué sería el diseño? A ver, ¿quién me puede contestar? Sería usar una librería o desarrollar un algoritmo o hacer un ajuste fino, ingeniería del prompt. ¿Qué sería el diseño de esas tres cosas? Desarrollar el algoritmo, muy bien. Bueno, el uso, que es más el bloque 3, IA generativa, es lo que el mundo le llama la IA. El uso va a estar parado en el bloque 3, sin lugar a dudas. Entonces vamos a levantar un RAG, vamos a hacer ajuste fino, vamos a hacer in-context learning, bueno, vamos a hacer varias prácticas que se están, digamos, que aplicando, ¿sí?, digamos, poniendo foco en la IA generativa. Entonces, ahí uno no toca el modelo, sino que toca algunas piezas que quedaron por fuera de él cuando hace uso, algunas piezas que quedaron por fuera de él y que permite generar los agentes de inteligencia artificial, las automatizaciones de inteligencia artificial, y eso es uso. Es decir, ¿qué es lo que se me viene cuando yo digo uso? Ingeniería del prompt, agentes de IA, eso, ¿sí? Básicamente eso es uso. Y en el bloque 1 vamos a estar trabajando lo que yo caracterice como desarrollo. Esas son caracterizaciones nuevas que, que hay muchos, digamos, expertos que venimos trabajando hace muchísimos años, no desde 2022, sino hace muchísimos años, que tenemos consenso, ¿sí? El bloque 1, lo que estamos haciendo ahora, es ver cómo están, comprender conceptualmente cómo funcionan los algoritmos, pero muy de juguete. Es decir, esto que les voy a contar ahora, lo contamos en Argentina Programa, que no se exigía ningún requisito para cursar. Entonces, el concepto es para que ustedes puedan usar las librerías y el requisito de la cátedra para que ustedes aprueban es comprender la documentación, comprender qué son los hiperparámetros, qué es aprendizaje supervisado, qué tipos de aprendizaje, comprender qué pasa con los datos y a eso vamos, ¿sí? Entonces, bloque 1 pone énfasis en el uso de librerías y nosotros tenemos que comprender esas librerías y eso es desarrollar, entregar un modelo entrenado, ¿sí?, para una alerta temprana, para inferir, para predecir, para detectar, ¿sí? Bueno, entonces, dicho todo eso, continuamos no había presentado, creo, a Lidecía, que es el laboratorio nuestro. Todos los miembros de la cátedra somos de allí.
Y desde allí hacemos asesoría, capacitación, formación, consultoría y, bueno, y varias áreas. Y fíjense que el laboratorio, como decíamos los otros días, tiene áreas, ¿sí?, que son atravesadas por un problema. Entonces, tiene áreas de matemáticos, que se dedican a diseñar modelos, junto con la gente del área de nuevas tendencias. Pero los de nuevas tendencias, más que nada, se dedican a actualizarnos cuáles son las nuevas ideas de las arquitecturas que hay en el mundo y que están siendo usadas, ¿sí? Está toda la gente que se dedica a investigar sobre cuáles son las nuevas, digamos que infraestructuras, las nuevas tendencias en nanotecnologías, o sea, que infraestructura, y, digamos, y en hard, en comunicaciones. Bueno, y en datos. Esta es el área de acá. Y el área de acá arriba es la gente que se dedica a ver cuál es el cambio, cuáles son, digamos, que las cuestiones que tienen que tenerse en cuenta. Bueno, entonces, digamos que en nuestro laboratorio, que está prioritariamente conformado, los jóvenes, casi todos, casi por completo, casi el 100%, son personas que alguna vez estuvieron en el lugar que están ustedes ahora, es decir, cursando esta materia. Entonces, obviamente, están invitados a sumarse. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, hay algunas cosas que las voy a pasar rápido, porque acá traje combinaciones de varias filminas, entonces van a ver que hay cosas que las paso rápido, pero voy a hacer preguntas. Hoy vamos a comenzar con aprendizaje supervisado, ¿no? Esperen un segundo que quiero ver si... Bueno, por ahí estoy un poco no organizado hoy. Los otros días habíamos hablado que había distintos tipos de aprendizaje. Cuando yo voy a hacer una pregunta, cuando hablamos de los tipos de aprendizaje, y quiero que respondan por uno o por dos, ¿sí? A ver, acá va, digamos que la pregunta y respondan en el chat. Y esto es para evaluar la participación. Cuando yo estoy hablando de los tipos de aprendizaje, ¿sí? Que estamos hablando de aprendizaje de máquina, aprendizaje automático. Cuando hablo de aprendizaje supervisado o no supervisado, estoy hablando que interviene el ser humano para que sea supervisado por el ser humano. Genial. Bueno, deslumbrada. Bien, ¿por qué pregunto esto? Porque es muy habitual hoy en día, como todo el mundo usa inteligencia artificial, hablar de la supervisión humana. La supervisión humana es obvia, no tiene nada que ver con el aprendizaje automático, con el tema que estamos por ver ahora, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de aprendizaje supervisado, Carlos, tenés abierto tu audio. Que lo podés abrir gracias, para hacer consultas, pero conveniente que no esté abierto todo el tiempo. Bueno, entonces, decía yo que ahora vamos entonces a entender cómo es que automatizamos la supervisión del aprendizaje. Porque vamos a empezar por aprendizaje supervisado, ¿sí? Entonces, vamos a ir introduciendo digamos que en este proceso de ver el aprendizaje supervisado, muchos conceptos que son transversales a los otros tipos de aprendizaje automático. Y voy a ir haciendo preguntas.
¿sí? Es decir, ahora abrimos la puerta del aprendizaje de este tipo de aprendizaje. Hay otros tipos, ¿sí? Y los otros tipos, casi seguro, lo vamos a ver en la próxima clase, lo vamos a presentar brevemente, pero vamos a ver, digamos, que en la clase siguiente. Pero abrimos una puerta y vamos a decir, mira, acá adentro es necesario métricas, es necesario entender cómo se entrenan, cómo hago, o sea, con los datos, es necesario manejar hiperparámetros, es necesario implementar técnicas para que no sobreajuste y aprenda a generalizar, es necesario hacer una validación, un testeo, es necesario aprender a elegir uno de todos los modelos que me ofrece esa librería, Scikit-Learn por caso. Es necesario, todas esas preguntas son todas transversales a cualquier tipo de aprendizaje en Machine Learning. Entonces, ahora, o sea, vamos a y vamos a ver qué de esas preguntas nos vamos a estar contestando y cómo. Bien. Lo primero que tenemos que aprender es que nosotros entrenamos los modelos para que aprendan a generalizar. Los modelos por ahora, imaginémonos, recuerden que en la primera clase hablamos del modelo, que era el cerebrito de esa, creo que era una aspiradora, ¿sí? Un robot, digamos que aspiradora, que estaba en una casa. ¿Se acuerdan que había un ecosistema con un silloncito, una cosa así? No me acuerdo bien, pero ahí pusimos el modelo. Nosotros ahora estamos parados en el modelo, ¿no? Ya no nos importa más el ecosistema. Pero nosotros vamos a entrenar el modelo con datos. Les pedimos que trajeran para la clase de hoy los datos. ¿Sí? Bien. Entonces, el tratamiento de los datos es todo un tema que ya dijimos no se incluye en esta materia. Los datos deben venir limpitos, listos para ser usados en el modelo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? La primera cosa que hay que distinguir es que vamos a entrenar de los datos, vamos a particionar y vamos a decir, vamos a entrenar, si tenemos 60.000 datos o 70.000 datos, pónganle, 70.000, como es el caso, si no me equivoco, si no me confundo, de MNIST o Fashion MNIST, separamos un porcentaje para entrenar, que son muchos, ¿sí? 80% suele ser, pero eso no es una regla general para nada, es como para empezar, ¿sí? De esa cantidad de los 70.000, separamos 80% para entrenar y reservamos un porcentaje para testear. Y acá quiero hacer una distinción. Está el entrenamiento, la validación y el testeo. Nosotros, cuando entrenamos, lo que hacemos es esto. Le damos datos, si es aprendizaje supervisado, le damos datos, y esto lo voy a contar como un cuento de niños, hasta que veamos el bloque 2. Le damos datos y lo hacemos que evolucione. El algoritmo está preparado no con la solución del problema. De hecho, ninguno de nuestros algoritmos conoce ni va a conocer nunca los pasos de la solución del problema. En eso se distinguen los algoritmos de Machine Learning. Sino que está preparado le damos los datos y lo que quiero que me conteste, por eso se llama supervisado. Le entregamos un dataset al algoritmo y el algoritmo está diseñado de manera tal que con esos datos en cada época se entrena, responde
entran esos datos, responde y se mide contra la respuesta correcta automáticamente. Y entonces mide cuál es el error. Eso se llama el error, que hay muchísimos. Eso se llama el error, se llama loss, energía, error, pérdida. ¿Sí? Entonces, el algoritmo automáticamente va comparándose contra lo que tendría que contestar, y cuando logra la mejor respuesta, es decir, el mínimo error para todos los datos con los que se entrena, ¿me van siguiendo hasta ahí? El mínimo error, entonces para. Cuando para, lo que nos entrega es el algoritmo entrenado. Es decir, se ha medido interiormente, se ha medido el algoritmo contra las respuestas que tendría que dar y lo que iba dando. Y en el bloque 2 vamos a comprender cómo funciona por dentro, por eso el bloque 2 ve diseño, este no. Se va midiendo automáticamente contra esas respuestas de modo tal que sean la mejor respuesta posible. Entonces, el criterio de parada del entrenamiento de las épocas, que se le llama, que son iteraciones, las épocas, el criterio es digamos, el mínimo loss, la mínima energía, la mínima pérdida. Entonces, cuando termina de entrenarse, ¿sí? Y ya sabe que responde lo mejor que puede, nosotros le ponemos con un hiperparámetro hasta dónde queremos que sea ese error. Nunca va a ser cero el error, jamás va a ser cero, ¿sí? Bueno, puede ser en algo que sea de juguete que sea cero. Bien, cuando deja de entrenarse, lo que es valioso para nosotros es esto. Y después voy a hacer la pregunta. La estructura de ese algoritmo de entrenamiento, pónganle que se llama regresión logística, este que se desplegó acá, es el primer modelo, que es de aprendizaje supervisado, ¿sí? Que tienen en los videitos y que era parte de lo que tenían que ver para hoy, pero tienen tiempo, tienen hasta la fecha que vence el TL1. Bien, cuando para de entrenar, ¿qué es lo que tiene valioso el algoritmo? Él se ha medido con métricas, ¿sí? Y ha dicho, yo estoy lo suficientemente bien entrenado. Eso es el training. Lo que tiene de valioso es que tiene que tener capacidad de predecir frente a eventos nuevos que nunca vio. Por eso, al inicio, separé el dataset en parte de los ejemplos que van para entrenar y partes que van para testear. ¿Sí? No sé si me han seguido hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que tendrá como son sistemas conexionistas durante el entrenamiento? Lo que cambia, lo que va ajustando, porque ustedes me dicen, entonces, ¿cómo aprende? Los algoritmos tienen conexiones y las conexiones son las que van cambiando. Y las conexiones en redes neuronales le vamos a llamar pesos sinápticos y en toda la materia le vamos a llamar parámetros. ¿Sí? Que ya lo hablamos los otros días. Cuando ustedes escuchan que DeepSeek tiene tantos parámetros, que ChatGPT tiene tantos parámetros, bueno, estamos hablando de eso, de las conexiones. Entonces, cuando para de entrenar, ¿qué es lo que nosotros necesitamos de él? ¿Las respuestas que dio cuando se entrenó o los parámetros o la configuración de los valores de los parámetros que alcanzó durante el entrenamiento?
Eh, perfecto. Bueno, entonces, los parámetros en las librerías que nosotros tenemos, por ejemplo, Scikit-Learn tiene regresión logística, que es el primer modelo o sea, que se desplegó acá. Sí, bueno, entonces habrá un modo del algoritmo de regresión logística en modo entrenamiento y un modo del algoritmo en regresión logística, que es el modelo este se llama así, que es para predecir. Entonces, lo que hace Scikit-Learn, automáticamente casi todas las plataformas lo hacen, usted no tiene que entrar a abrir el algoritmo, traer esos parámetros y cargárselo al modo predictor del algoritmo. El modo predictor es, obviamente, yo le doy los datos y me da un resultado que tiene que ser confiable, porque así fue evaluado antes. No sé si se entiende eso. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Entonces, esos parámetros es lo que van al algoritmo, al modelo predictor. Y todo eso es lo que tienen que aprender a instrumentar, a operativizar en el trabajo de laboratorio. Pero los que no programen tendrán que tener lucidez cuando se pasa al modo predict, que en el modo predict lo que están haciendo es digamos que entregándole los datos sin el resultado, porque esta vez no lo conocemos, ¿sí? Y nos da la predicción. ¿Vamos hasta ahí? Pero van a ver que en todos los, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende, sí o no? ¿Hay preguntas? Porque acá digo, ¿cómo generalizo? Y entonces acá va el tercer concepto. Genial, gracias, Diana. Acá va el tercer concepto. ¿Cómo hago para validar? Para decir, este modelo ya puede testearse, ya puede enfrentarse a ejemplos nuevos que no le doy la respuesta correcta. Bueno, entonces ahí nace el concepto de validación que se confunde muchísimas veces. El concepto de validación es cuando el modelo se enfrenta a ejemplos nuevos, no en modo entrenamiento, sino en modo testeo, en modo predicción, perdón. Pero conoce la respuesta correcta. Entonces, el concepto de validación, repito, es cuando al modelo no lo estamos usando en modo entrenamiento, sino que lo estamos usando en modo predicción, pero le estamos entregando la respuesta correcta. Entonces, el algoritmo tiene capacidad de respondernos cuál es el error que cometen en general, y el accuracy. Cuán cerca están en general de la respuesta correcta. Como ven, el accuracy, que es la exactitud, no es la precisión, son dos conceptos distintos que también se confunden muy habitualmente. El accuracy y el loss son dos caras de una misma moneda. Pasa que en algunos modelos solo se puede medir el loss, y creo que el loss es lo único que se puede medir siempre en cualquier modelo. El accuracy toma distintas formas en los modelos y en otras cuestiones que ahora paso a explicar.
Entonces, el concepto de validación es un concepto en el que es un híbrido, si ustedes quieren, entre el testeo y el entrenamiento. ¿Sí? Y el concepto de validación siempre está embebido dentro de lo que le llamamos, ¿sí?, la validación del modelo. Es decir, ¿qué tan bien digamos que este modelo generaliza? ¿Qué tan bien responde a ejemplos que nunca vio? ¿Por qué? No aprende. En validación, ahí vamos. En validación, la validación es enfrentarlo a un set con los que no fue entrenado. ¿Sí? Y ver que también, pero sí sabe qué respuesta tiene que dar. ¿Sí? Entonces, me puede decir el error que cometen todos, en promedio, y ahora vamos a ver cómo hacemos para usar las técnicas de validación y evitar el sobreajuste. ¿Sí? En validación, lo que hacemos es enfrentarlo al modelo, repito, en modo predictor y evaluar, como sabemos la respuesta, a diferencia del testeo, ¿sí? En modo predictor y evaluar nosotros que también está respondiendo el modelo, ¿sí? Frente a ejemplos que nunca vio. ¿Se entiende esto o no? Bien. Claro. Y ahí la validación sirve para, sobre todo, ajustar los hiperparámetros del modelo. Los hiperparámetros, van a ver que todos los modelos tienen argumentos de funciones, argumentos de métodos, ¿sí? En las librerías, que ustedes tienen que ir ajustando. Bueno, la validación, ¿sí? Sí, la validación es antes del test. Sí. La validación pretende tener un modelo ya maduro. ¿Sí? El testeo es para generalizar. El testeo es para ver qué también responde a ejemplos que nunca vio, pero es un nivel de generalización. Uno primero valida el modelo, entonces todavía lo ajusta al modelo, pero lo que ajusta con la validación son los hiperparámetros. Con el entrenamiento, ¿sí?, los hiperparámetros no se ajustan, uno los pone y los larga a entrenar. Cuando valida, lo que ajusta son los hiperparámetros, ¿sí? Y luego prueba con ejemplos en modo predict, en testeo, sin tocar nada ya. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Seguimos. Entonces, ahora vamos a un segundo concepto que es la que está acá. Por eso, pero dice generalizar para predecir. Generalizar es, digamos, que enfrentarlo a testeo, a ejemplos que nunca vio. Bueno, van a ver que en la práctica muchísimos confunden, y con mucha, o sea, y casi siempre, validación con testeo. Es muy habitual confundir eso. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Nos vamos y nos metemos a esto vamos a volver, porque ya sé que no se comprende tan fácilmente. Y de hecho hay mucha confusión en la jerga. Bien. Ahora nos vamos al atributo target. A ver, pensemos en un dataset tabular, porque o tipo CSV, bueno, sí es el mismo, digamos, el formato. Pensemos que tenemos muchas, yo voy a hablar para todos, entonces tenemos muchas columnas, una tabla con columnas, ¿sí? Es decir, con campos distintos. Cada registro
es un evento, un individuo, un ejemplo, un dato. ¿Sí? Los campos de esos registros son las columnas del dataset. Hay algunos campos que son los datos de entrada. Posicionémonos en un registro cualquiera. Si tenemos 70.000, posicionémonos en uno de ellos, en uno de los 70.000. En ese, como en todos los demás, sería como un arreglo de registros, ¿sí? Para los que no hicieron informática avanzada ni ninguna otra cosa. Es como un arreglo de registros, donde cada elemento del arreglo, que son los 70.000, es, si yo me meto adentro, es digamos, un registro que tiene muchos campos, y los campos son 30, 40, no importa. Bueno, y me meto ahí, en uno de ellos. Entonces, dentro de todos esos campos hay los datos, por ejemplo, pensemos en un ejemplo. Estudiantes, digamos, el dataset de su Guarani. Voy a hacer una pregunta sobre esto. Entonces, pensemos que yo quiero, como objetivo, en un algoritmo de aprendizaje supervisado, que sea capacidad de predecir el rendimiento académico de un estudiante. Entonces, en el dataset veo un registro, hago una consulta a Guarani con un cubo, la traigo y tengo muchísimas columnitas donde cada una de ellas se llaman características o atributos. Entonces, el origen del estudiante, si hace deporte, si tiene internet, cómo usa la internet, digamos, el nivel de estudio de la madre, el nivel de estudio del padre, cosas que ustedes llenaron por allá lejos y hace tiempo. ¿Se acuerdan esa ficha que llenaban cuando iniciaron? Bueno. Y además, Guarani fue tomando el registro del rendimiento de ustedes. Entonces, yo quiero hacer un proceso que, dado los datos del estudiante, los atributos del estudiante, de su perfil socioeconómico, demográfico, me sea capaz de predecir el rendimiento académico general de la carrera o en esta materia, como quieran. Entonces, ese capaz de predecir es lo que le llamamos característica o atributo target. Y es lo que distingue el aprendizaje supervisado y es la respuesta que tiene que aprender a entregar. Entonces, en síntesis, nosotros en el aprendizaje supervisado le entregamos datos que los tiene que tomar como de entrada y datos que lo tiene que tomar como el resultado que tiene que aprender a dar. ¿Se entiende? Entonces, esos datos, los datos de entrada, es un temazo, vamos a ir viéndolos con tiempo. Pero en aprendizaje supervisado tenemos los atributos o características de entrada, que son todas esas columnitas, y el atributo target, ahora pensemos en una sola columnita, para no hacernos lío, porque no cambia el concepto, sino cambia la instrumentación. Sí, Celeste. Profe, ¿usted está presentando? Sí. Porque estamos en la lámina 1. Se quedó, bien, ok. Gracias, Celeste. Bien. El atributo target es una sola columnita. Pensemos por ahora. Bien. Acá va la siguiente pregunta. O sea que en el entrenamiento, todas las otras columnitas las toma, el atributo target compara, o sea, responde y se compara contra lo que tiene que dar. Yo conozco el rendimiento académico de los alumnos y separo un dataset, una parte del dataset para entrenar y otro para validar y para hacer el testing. Bueno, entonces, con el atributo target se compara hasta que aprende a responder el rendimiento académico y viene un alumno
que nunca vio, un alumno nuevo, y tiene capacidad de predecir el rendimiento académico. Entonces, datos de entrada y datos de salida. La clasificación, la categorización en modelos de regresión o modelos de clasificación, ahí quería llegar. Gracias, la que hizo la pregunta, Celeste, suelo hacer eso casi siempre. Así que, pero está bien. Bueno, entonces, fíjense que regresión está en verdecito y clasificación está en rojo. ¿Cómo se distinguen los modelos regresores de los modelos clasificadores? Que son de aprendizaje supervisado siempre. De los otros van a preguntarse. Y acá tenemos regresión, acá tenemos clasificación, tenemos esta categorización que hacer, y acá va la explicación, y yo voy a desplegar cada uno de los que están por detrás, y ustedes me van a ir diciendo regresor, clasificador. Bien, primero voy a decir qué es la diferencia entre regresor y clasificador. Para definir eso, me interesa el atributo target. Entonces, si digo que me interesa el atributo target, es solo aprendizaje supervisado. Porque solo en el aprendizaje supervisado, el algoritmo tiene acceso al atributo target. En ningún otro. En reinforcements no, y en el no supervisado no. Entonces, el atributo target, cuando es una variable continua, es una regresión. En todo otro caso, en cualquier otra situación, ¿qué significa? Discreta, categórica, etiquetas. Cualquier otro caso es una clasificación. Es decir, solo cuando el atributo target es una variable continua, es una regresión. Todos los demás son clasificadores. Entonces, por ejemplo, para el rendimiento académico, lo podemos tratar como un problema de regresión o como un problema de clasificación. Fíjense. El rendimiento académico puede tener, puede tener notas, y las notas las podemos tratar como una variable continua. Las variables continuas son las que pertenecen al campo de los números reales. ¿Sí? Entonces, a la nota yo la puedo tratar como variable continua, aunque los docentes estamos habituados a redondear la nota, pero puede ser una variable continua. Se la puede tratar, manipular como una variable continua. Un alumno puede tener promedio de 9.67, 89, 45 y puedo seguir diciendo. ¿Se entiende eso? Pasa que nosotros redondeamos su nota. Entonces, el rendimiento académico puede tratarse como variable continua y el rendimiento académico puede tratarse como variable discreta. Si uno le pone notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso es discreto. Si uno le pone etiquetas, sobresaliente, muy bueno, bueno, etcétera, etcétera, eso es otra vez etiquetas. Es decir, son todas esas clasificaciones que tienen muchísimos formatos para hacerlo. ¿Sí? Si uno lo pone en representación binaria de números enteros, otra vez es discreta. ¿Se entiende eso? Bien, entonces hay 1000 formas de manipular y todo eso tiene que ver con el tratamiento de los datos. Por eso pueden ir dándose cuenta de la envergadura que implica tratar los datos. Obviamente por eso no es tema de esta materia operativizar esa parte. Bien, entonces, lo que sí, yo frente a una situación debo saber que hay modelos que solo funcionan para clasificar porque así están implementados. Yo puedo diseñar
el modelo, ¿sí? Para convertirlo muchas veces de discreta a continua o de continua a discreta. Y ahí también hay un campo inmenso para hablar. Entonces acá va la gran pregunta. Como ven, hay en verde y en rojo. La regresión logística es un modelo de Machine Learning. Fíjense qué nombre perverso. En rojo están lo que son los clasificadores. La regresión pero regresión, por eso está primerísimo ahí. La regresión logística, el modelo de Machine Learning que se inspira en la regresión logística, ¿qué será? ¿Un regresor o un clasificador? La pregunta. Quiero respuestas. ¿Me habré equivocado? Porque el modelo se llama regresión logística. Hubiese sido mucho mejor que se llamara Pepito. Sí. A ver, totalmente, sí. ¿Qué pasa? Que si yo abro y curioseo el diseño, van a ver que es una distribución de probabilidades que la llevó, que el diseño, el algoritmo se acomodó para que sea clasificado. Pero por eso es el primero que les pongo. ¿Sí? Su nombre no es muy elegante, sobre todo para las personas que no tienen fundamentación matemática. Sí, nosotros sabemos que la regresión logística, y sabemos cuál es la forma de la regresión logística. Es una función continua. Entonces, ¿por qué me lo pone acá? Si es de reales, en reales. Bueno, porque el modelo se acomodó para hacer un clasificado. Es más, el modelo de regresión logística, si lo implementáramos, iríamos a ver que, bueno, que no se puede poner, que puede ser politómico. Cuando yo digo politómico, estoy hablando de que el atributo target puede tener más de 2 categorías. 1, 2, 3, 4 y 5, por poner valores. Sobresaliente, muy bueno, bueno, regular, pésimo, por poner otra vez categorías. Pero puede tener 2 categorías, verdadero o falso. 1 menos 1, 1, 0, blanco, negro. ¿Sí? Bueno, cuando tiene 2 categorías se llama dicotómico o binario. Cuando tiene más de 2 se llama politómico. Entonces, si alguno usa regresión logística, que no son las obligatorias para la materia, que lo vean, que curioseen cómo es, van a ver que tiene muchos problemas con la multidimensionalidad. Y esto sí me importa, y por eso lo traigo. La multidimensionalidad se refiere a la cantidad de campos de los registros. Dicho de otra manera, la cantidad de columnas que tiene mi dataset. Siempre asumiendo que hay una sola columna para el atributo target. No es que deba haber una sola. Para simplificar nuestro estudio, vamos a pensar siempre en una sola columna del atributo target. Todas las demás son atributos de entrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no puede tener tantas columnas, ¿sí? Porque se pierde. Hay una relación entre la cantidad de ejemplos, es decir, la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene que tener la regresión lógica. Cada modelo implica leer la documentación, comprender el modelo, y eso requiere un tiempo, por eso que no estamos pidiendo que operativicen necesariamente esto. Regresión lineal multivariada, que este año directamente no la damos. La regresión lineal multivariada tiene un montón de atributos input y un atributo target, que si es verdecita, ¿cómo debe ser ese atributo target? ¿Discreto o continuo? Continuo. Claro. Bueno. Y los atributos input, miren, por ahora no importa. Después, la mayoría de las librerías que ustedes usan para el desarrollo tiene automatizado todo. Así que usted ni siquiera se entera
si el modelo exigía que el atributo sea continuo, los de entrada estoy hablando, ¿no? No se entera usted, ¿eh? Y yo por ahora no voy a profundizar en eso porque son demasiados conceptos. Voy a profundizar nada más que en el atributo target. Pero sepamos que no hemos hablado de cómo deben ser los datos de entrada. Solo voy a hablar cuando hay problemas con la multidimensionalidad y cuando hay que escalarlos, ¿sí? Nada más. Bueno, sigo. La máquina de vector soporte, que nace como un clasificador. Pero, bueno, no se desplegó el otro, ahí está. También con algunos castings y se hizo el diseño para ser regresor. Es decir, muchos de los modelos son todos nombres que yo voy a decir, este sí vamos a ver, con este sí estamos exigiendo como condición requerimiento para el TL1. Regresión lineal no, regresión logística no, máquina de vector soporte no. No significa que yo no les haga preguntas conceptuales en el coloquio. Cuidado con eso. Todo lo que digo en clase es materia de ser preguntado en el colegio, ¿sí? Y todo el material que tienen en el aula. Bueno, no operativizado, conceptual. Bien, los árboles de decisión, ¿sí? Que son muy viejos, es el primer algoritmo en donde vamos a profundizar. Los árboles de decisión, ¿sí? Y los bosques, ¿sí? Que van a ver que como árboles de decisión tienen operativizado en Scikit-learn CART. Ahí más adelante vamos a ver, está la filmina, el link, el enlace a la documentación, que yo lo copié hace más de un año, así que el enlace seguro está viejito, pero les da idea de ir y ver qué tienen que curiosear para entender cómo son los árboles de decisión que están implementados en las librerías que van a usar ustedes. Mi rol es explicarles cómo funcionan, a modo cuento, porque estamos, como ya dije, en el bloque 1. Bueno, además de CART, hay otros que se llaman los ensambladores. Es decir, con la lógica de los árboles de decisión, que yo voy a profundizar, eso. Los ensambladores lo que hacen es mejorar los procesos de entrenamiento tomando los árboles de decisión y combinándolos de forma tal que se llaman bosques, porque juegan durante el proceso de entrenamiento y validación, juegan y entrenan varias veces con distintos formatos de árboles, con distintos datos de entrada, con distintos campos, juegan, combinan, hasta que encuentran una mejor predicción. Es decir, que los ensambladores, a mi modo de ver, son una técnica de regularización de los árboles de decisión. ¿Qué es una técnica de regularización? Es una técnica que van a ver que se implementan en todos los modelos para mejorar su capacidad de generalizar. Es decir, evitar que el algoritmo se entrene tan bien para responder muy bien a los ejemplos con los que se entrena y pierde capacidad de responder a los ejemplos nuevos. Eso es lo que se llama técnicas de regularización. Es decir, dicho de otra manera, que lo van a escuchar todo el tiempo, evitar el overfitting. ¿Por qué? El objetivo no es responder excelentemente bien a los ejemplos que usa para entrenarse, sino el objetivo es usar estos ejemplos para poder generalizar. Entonces, repito, para mí, modo de ver, Random Forest, en el fondo, son árboles de decisión, ¿sí? Que tienen embebida una técnica de regularización, que es esto de generar ensambladores. ¿Se entendió eso?
¿Sí o no? Si alguien dice no, repito. Bien, fíjense que esto van a tener que trabajarlo, los árboles de decisión y Random Forest, ustedes pueden elegir trabajar con CART, que es la familia de árboles de decisión implementado en Scikit-Learn, o trabajar con Random Forest, que son los ensambladores, son los bosques de árboles. ¿Sí? Van a ver que la implementación en CART le permite inferir. El resultado es una inferencia. Y le permite también predecir. ¿Cuál es la diferencia entre inferir y predecir? Además que hice zapping acá. Fíjense que pueden trabajar en modo regresor y en modo clasificador. Es decir, que el atributo target puede ser una variable continua o una variable discreta. ¿Vamos hasta ahí? Bien, pero mi pregunta es, les permite inferir y predecir. Yo en la otra clase había hablado de inferencia y había hablado de predicción. La inferencia es cuando el resultado tiene explicabilidad, el resultado. Es decir, si en el resultado tengo variables, características de input, que fueron input, que me permiten de alguna manera explicar cuáles fueron las características que determinaron que la decisión sea ese atributo target. Es decir, por ejemplo, si el nivel de estudios de la madre es superior digamos que al de grado, y vive en Córdoba, y usa internet para, y qué sé yo, y sabe más de un idioma y tal cosa, entonces el rendimiento académico es alto. Entonces, si dije alto, ese era un clasificador, yo lo preparé para clasificador. Si digo entonces el rendimiento académico es 8,6423, yo lo preparé para regreso. ¿Lo ven a eso? Ese es el resultado del modelo ejecutando. ¿Sí? Bien, lo entrené, le di datos, bla, bla, todo lo que hablé. Bueno, ese resultado es una inferencia, porque me da, ¿sí?, aspectos que hacen que explique el comportamiento, el rendimiento. Un predictor es, yo le entrego todos los datos del alumno, ni sé qué es, allá van automatizado, le entrego todos los datos input y él me dice rendimiento académico alto. Eso es un predictor. Una alerta temprana, por ejemplo, es un predictor. ¿Se entiende? O sea, yo automatizo esto y digo, mire, dígame cuando uno de los estudiantes tiene predicción de comportamiento académico bajo. Entonces, automático pasan todos los datos. Entran todos los datos. Se inscriben los alumnos y entran los datos. Se inscriben los alumnos y entran los datos. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero lo programo para que me dispare una alerta cuando el estudiante, ¿sí?, tiene una predicción de rendimiento académico malo. Entonces, automático, yo me voy, me olvido de todo, ¿sí? Entonces queda automatizado y cuando detecta automáticamente, cuando un alumno carga datos y detecta automáticamente que tiene una predicción de rendimiento académico bajo, me dispara una alerta. Muy distinto es el otro ejemplo. Fíjense las aplicaciones, el uso, ¿no? Yo, con el otro ejemplo, con la inferencia, puedo caracterizar el comportamiento del estudiante. Con la predicción, por ejemplo, les di dos ejemplos muy típicos. Con la predicción puedo disparar una alerta para que cuando yo vea que un alumno es probable que tenga, ¿sí?, un comportamiento académico bajo, pueda tomar una acción sobre ese evento. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien, ustedes en su problema van a tener que discernir esto. Por eso me detuve bien en ver si lo que ustedes están haciendo es una inferencia o una predicción. ¿Sí? Y lo van a tener que describir por qué. Y lo voy a preguntar, por cierto, en el coloquio.
Bien. Por último, las redes neuronales, ¿sí? Pero esto lo paso rapidísimo, que es tema del bloque 2, van a ver que tenemos algoritmos o modelos en modo que pueden funcionar como clasificador y como regresor, que es el MLP, y algoritmos o modelos que pueden estar funcionando solo como clasificadores, que son las redes neuronales convolucionales. Entonces, acá vemos el primer tipo de modelo, los árboles de decisión, ¿sí? Y fíjense que acá está scikit-learn, acá está el enlace, y esta es la foto de la salida de un árbol de decisión que ya vimos una muy por encima la clase pasada. Y es el primer tema al que vamos. Y fíjense que el árbol de decisión, esto que les copié acá, y acá está el enlace, como les dije, es muy probable que estén rotos los enlaces, pero ustedes saben a dónde ir y buscar cuál es la actualización, perdón, que estén viejos, ustedes saben a dónde ir y pueden buscar la actualización. Esto que se ve es la salida, es lo que le entrega, es el resultado, ¿sí? Fíjense que acá tienen, dice, problemas de atributo target múltiple. El problema de la complejidad. El problema de la complejidad es el problema que estábamos hablando del overfitting, del sobreajuste. No voy a profundizar mucho más en eso hoy porque es muchísimo. Bueno, y acá pueden ir y buscar, que esto no ha cambiado tanto, pero sí se ha incrementado, perdón, puede ser que los enlaces no estén rotos, todos los tienen en el aula virtual, todo. Pueden ser que los enlaces no estén rotos, pero si no están rotos seguramente tienen actualizaciones. Y esto fíjense que acá dice Gini, si lo pueden ver chiquito ahí dice Gini. Usó para el loss, porque se acuerdan allá lejos al principio dije, todos los modelos tienen un loss, una energía, un error, un costo. Le vamos a llamar loss siempre. ¿Sí? Fíjense que usó para el loss, ¿sí? Gini, el test de Gini. Y la clase pasada les dejé, y el árbol de decisión estaba en ese enlace que yo les dije que lo vieran con tiempo, cómo pasaba de que dije que era un enlace que me lo había compartido Laura Alonso, de la fama, que me pareció lindo, bonito, y que muestra cómo los algoritmos, y era justo sobre árboles de decisión, cómo van evolucionando de modelos estadísticos, es decir, que esta foto no debería serles algo raro, ¿sí? Bien. Fíjense, Celeste fue quien me preguntó si me había quedado en la primera lámina. Todo lo que dije al comienzo ahora se disemina digamos, en todas las láminas. Entonces ahora, cuando ustedes ven las láminas, deberían resultarle aspectos todos conocidos, o sea, más familiares, no empezar desde cero. Fíjense, ¿qué tenemos que hacer? Elegido un modelo, un CART, por ejemplo. CART porque trabaja en regresión y en clasificación. Está implementado en scikit-learn para trabajar en modo regresor y en modo clasificador. Bueno, hay que trabajar con un proceso de entrenamiento, de validación y de testeo para el mismo modelo. Y los datos hay que particionarlos para entrenar, validar y testear. Entrenar y validar, ahí está a full los hiperparámetros que se van ajustando para obtener el mejor modelo, ¿sí? Pero predefinido ya. Una vez entrenado, ¿sí? Y validado, ¿sí? Lo que hago es el testeo. Y ahí mido su capacidad de generalizar.
Bien. Entonces, alguien preguntó, entonces cuando validamos, estamos entrenando, y yo le respondí en ese momento no. Ahora vamos a ver que no, pero sí. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? El sobreajuste. Entonces, por eso nunca usamos todos los datos para entrenar. Porque si usáramos todos los datos para entrenar, no tenemos capacidad de ver cómo funciona para generalizar. Entonces, ¿cómo hacemos? Validación cruzada. Es lo primero que vamos a aprender a hacer. Y esto es la validación cruzada. Y ahora puedo responder bien a aquel que me aquel que me preguntó hace un rato si entrenamos o no. Miren lo que hacemos. La validación la embebemos dentro del entrenamiento. Entonces, separamos todos los datos. Estoy hablando de los datos, y de los procesos que hay que hacer, obviamente. Todos los datos los separamos, los particionamos 80-20. ¿Sí? Y pueden jugar y probar qué es lo que pasa si cambian esos porcentajes. Entonces, en la validación cruzada dice, mire, vamos al entrenamiento y acá vamos a embeber la validación. Entonces, automatizamos esto. Entonces decimos, dividimos, por ejemplo, en 5 el set de entrenamiento. Entonces, en una época usamos 4 subcarpetas para entrenar y validamos con la quinta. Y nos quedamos con esos parámetros. Eso está automatizado, ¿no? Yo hago validación cruzada y el diseño de las funciones en esa librería están todas preparadas. Yo tengo que entender qué está haciendo. Entonces, se queda con esos parámetros que aprendió ya. Ya aprendió algo. En la siguiente época, entrena con otras 4, siempre elige una, divide un quinto del set de entrenamiento para no entrenar, y distinto. Entonces, pasa a la siguiente carpeta, ¿sí? Perdón, digamos que, o sea, que la siguiente época entrena todo lo que hace falta usando esa lógica. 4 carpetas y una que no se usó antes para validar, pero que sí se había usado para entrenar. Fíjense, cuando voy acá, por ejemplo, esta fue usada acá para entrenar y ahora es usada para validar. Se queda con esos parámetros, todo automático, y pasa a la siguiente época y así con todas. De esa manera hace un proceso interno y logra eficientizar el costo de entrenamiento y mejora la performance del modelo entrenado. Entonces, la validación cruzada es una técnica de regularización muy usada. ¿Sí? Para encontrar el mejor modelo que sea, que sea capaz de responder lo suficientemente bien a los ejemplos nuevos. Es decir, que la evaluación final es con el test, es con esa parte del dataset que nunca formó parte del proceso de entrenamiento-validación. ¿Se entiende ahora? Por eso que ahora el que hizo la pregunta, que no me acuerdo quién es, a esa persona le estoy preguntando si terminó de comprender, porque en general lo que se hace es validación cruzada. Profe, sí, yo era, y me quedó la duda, no entendí bien qué son los split. Split son las divisiones que voy haciendo para entrenar primero, ¿sí? De esta manera, la segunda vez de esta otra manera, y así. O sea que si dividimos en 80-20, siempre son 5. No, si dividimos en 80-20, yo me paro en los 80. Y ahí subdivido en 5, subdivido en 10, subdivido en 20, subdivido en 3, subdivido en lo que yo creo que
considero que debo hacer de validación cruzada. Este es un ejemplo. Entonces, en el 80, ahí me paro y ahí subdivido. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, gracias, profe. Y obviamente cada split lleva todo el entrenamiento que van a ver. Hay un batch size, hay un mini batch. Es decir, yo le doy todos los datos para que actualice todos los parámetros. Parándome en una split, ¿eh? No, le voy dando por partecitas. ¿Cuántas épocas? O sea, por eso los hiperparámetros son muchísimos. Y eso lo van a ir viendo cuando operativicen. Bueno. Profe, yo no entendí si usamos una carpeta entera para entrenar y después usamos la otra, o usamos todo un split y después No, todo un split. Cada split es una propuesta de entrenamiento completo. Entonces, en el split 1, ¿sí? A este dataset, a la parte de los datos para entrenar, lo subdivido, por ejemplo, en 5. Si lo subdivido en 5 carpetas, voy a tener 5 diferentes épocas para entrenar, que también esa es otra, ¿no? A veces son concurrentes, otra vez son secuenciales, depende cómo se implemente en Scikit-Learn, ¿no? O en donde sea, en la plataforma. Pero la idea siempre está, que yo me paro acá, no sé si le estoy contestando, Lucía, yo me paro en el split 1 y le tiro esto, como si este fuese mi proceso de entrenamiento, validación. Entreno con la folder desde la 2 hasta la 5 y veo que también responde, ¿sí? Con los ejemplos de la folder 1, pero no la usé para entrenar. Bueno, cuando logro el mejor entrenamiento para eso, recién paso, si es secuencial, recién paso a la 2. Pero hay otros que son combinados, ¿sí? Que tiran el split 1, o sea, que lo tiran random, y en paralelo, otros que son secuenciales. O sea, insisto, si nos metemos en lo operativo, los diseñadores de algoritmos están trabajando todos los días. El concepto que está por detrás de todos es lo que estoy, digamos, explicando. Después se aprende un montón de cosas, por eso que es muy bueno abrir la documentación. Es decir, a ver, ¿cómo lo hizo este? ¿Los tiró todos juntos? Es ese tipo de cosas, obviamente, que es para el que se, digamos, que especialice en CART. Si no, no le alcanza el tiempo de vida, más o menos. Porque cada uno tiene muchísimos cambios. Pero, ¿se entiende, digamos, Lucía? O sea, con las 5 subcarpetas del set de entrenamiento, con el 80% de los datos, lo divide en 5 subcarpetas, entrena con 4 y testea, si usted quiere, o sea, hace una predicción con la que no usó para entrenar. ¿Se entiende, Lucía? Sí, profe, se entiende. Y después, así, con otras distintas, hasta que todas pasen por el mismo proceso. Fíjense que todas pasan por el proceso, que son las celestitas, de el testeo en entrenamiento. El testeo en tiempo de entrenamiento es la validación. Ahora puedo terminar de completar esa pregunta que se hizo. ¿Sí? El testeo en tiempo de entrenamiento es la validación. Y después, por otro lado, viene el testeo real para generalizar. Bien. Bueno, genial. Andrés, ¿está Andrés? Sí, estoy. Bueno, cualquier intervención que quieras hacer, por favor, estás rehabilitado. Bueno, Estoy tratando de que se entienda bien todo y que no tengamos problemas después. sí, eso, si alguien no está terminando de entender, después cuando lo tengan que hacer, ahí van a ir asimilando mejor. Está bien, está bien. Bueno, gracias, Andrés. Bueno, Andrés es uno de los ayudantes alumnos que tiene como rol detectar lo que ustedes no comprenden. Entonces después lo traemos a la cátedra y lo hacemos con prácticamente todos los ayudantes alumnos, lo traemos a la cátedra y mejoramos, que creo que se los contesto. Bueno, vamos a otro tema, ¿eh? Y creo que
el último ya, para el día de hoy. ¿Quieren que hagamos un descansito de 3 minutos? No, un predictor no, un caracterizador. Hace inferencia, porque él dice, si no responden esto y no responden esto y no comprenden esto y no comprenden esto, entonces, profe, no está siendo clara usted. Es más un caracterizador. Bueno, fíjense, esta es una lámina que la vamos a ver 1000 veces, pero quiero, porque creo que es lo último que queda conceptual para poder ir a lo que tenemos como tema del día de hoy, ¿sí? Esta es una lámina que la van a ver así o girada en pi sobre 2. Es decir, la predicción acá está propuesta como las columnas. ¿Sí? Lo que el algoritmo predice está propuesta como las columnas. Y lo que el algoritmo tenía como datos está propuesto como filas. Bueno, primera pregunta. ¿Esto sirve para un regresor o para un clasificador? Respondan todos, por favor. O para ambos. Son 3 opciones. Regresor, clasificador, ambos. Cric, cric. ¿Nadie más responde? Bueno, estas preguntas, obviamente, también yo las voy a responder ahora. Quiero esperar que respondan todos los que están participando, ¿sí? El responder mal o bien no mide su participación. El responder mide su participación. Así que no copien lo que respondió otro, porque el otro ustedes creen que sabe más que ustedes. Respondan lo que creen. Hasta no sé, sería fantástico, porque las preguntitas estas es para yo, digamos, que ajustar si están comprendiendo. No sé, profe, pero sé que está ahí y que no lo entendió. O sea que siempre la opción no sé vale. Y el que no responde, evidentemente, no está. Entonces, digamos que la participación se evalúa no por responder bien, sino por no responder. Perdón, sino por, bueno, lo mismo. Por responder. El no sé es absolutamente válido. Bien. Si no responde nadie más, comienzo a contestar. Yo expliqué que estas eran los que eran capaces de predecir. La clase 1, positivo, la clase 2, negativo. Y esto era lo que tenía como resultado. Obviamente, si estamos hablando de esto, estamos hablando nada más que el atributo target. ¿Nos ubicamos? No sé de qué problema habla. Podría ser del problema que veníamos tratando, aprobó. Positivo sí, negativo no. Por ejemplo. Porque si esto, yo dije, es lo que puede predecir, ¿sí? Podría ser, como acabo de decir, que tenga 2 opciones, nada más. Positivo sí, negativo no, para darle una bajada a tierra contextualizada con el problema que venimos tratando. Podría ser aprobó. ¿Sí? No. Eso, entonces, ahora, de nuevo, es para un clasificador, un regresor o ambos.
Si alguien quiere cambiar su pregunta, está a punto de hacerlo. Lo que respondieron y están seguros de lo que hicieron, no respondan de nuevo, por favor. Claro. Entonces, esto se llama, y recién ahora les pongo el título, se llama matriz de confusión. Ahora, yo en regresión logística me detuve a explicar lo que era un clasificador dicotómico o binario y un clasificador politómico. Este es un clasificador dicotómico o binario o un clasificador politómico, por lo que veo ahí en pantalla. Es importante que los que no sepan me digan no sé, para saber que tengo que ajustar algunas cosas. Recuerden que hacemos seguimiento. Entonces, si hay alguno que no sabe, sencillamente le decimos comuníquese por privado y vemos y hablamos y no hay ningún problema. Claro, porque tiene 2 clases nada más. ¿Se dan cuenta cómo como una foto? Entonces yo le pregunto a un alumno en coloquio, ¿eso qué es? ¿Un regresor o un clasificador? Y me dice un regresor y ya está. Listo. Hay como preguntas concretas donde yo me doy que por ahí me dicen que soy demasiado cruel para hacer las preguntas, pero no, son preguntas objetivas. ¿Cuántos dedos tiene una mano de un ser humano que nació con todas sus manos? O sea, que tiene, o sea, todos los dedos que tendría que tener. Si alguien me dice, y tal vez 4, entonces ya está, no nos entendimos. ¿Se entiende? Bien. Entonces, estas son las métricas. Todo el tiempo estuvimos hablando que el algoritmo automáticamente se mide y me entrega el accuracy y el loss. Pero esto es otra cosa. Son métricas que son válidas para los clasificadores y que nacen en la matriz de confusión. Es decir, esta es una matriz o arreglo que tiene tamaño 2 por 2. Siguiente pregunta. Si yo tuviera un clasificador que tiene 5 categorías, que es politómico, ¿qué tamaño tendría la matriz de confusión? ¿2 por 2? Díganme, sí, no, coma, tanto, no sé. Son las 3 respuestas posibles. No hay nadie que no conteste. Hay muchos que no contestan, ¿no? Los que no contestan, recuerden que está validado. Hasta ahora no veo un no sé. No les creo, están mintiendo vergonzosamente. Y este ejercicio lo estamos haciendo justamente para detectar las personas que no nos están siguiendo. Bien. Ay, gracias, Celeste. Bueno. Sí. Bien. Necesito más, no sé, porque los que no contestan sencillamente están ausentes. ¿Sí? Bien. Y los que copian lo que otro contestó estarán presentes, pero es una tristeza. Bien. Es de 5 por 5 porque siempre están midiendo la cantidad de clases, la cantidad de valores posibles de la columna atributo target. En la columna atributo target, para este que tenemos acá, si nosotros tuviéramos una foto, tendríamos una columna de atributo target que se llama rendimiento académico, para nuestro caso, que dice ANA, según como sea. O 1, 0, y yo sé que el 1 significa que le fue bien y 0 que le fue mal. O 1 menos 1, no importa. Eso depende cómo acomode yo la representación del atributo target.
que es el tema de la representación de la información y que eso, por eso que le pedimos dataset que estén listos, preparados, porque la representación de la información, como les conté hace un rato, tiene todo un trabajo. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo esta cantidad de filas y columnas, es siempre una matriz cuadrada, ¿sí? Porque para cada ejemplo, su atributo target respondió como tenía que contestar o respondió otra cosa. Entonces, cuenta cuántos respondieron bien perteneciendo, por ejemplo, vamos a ver uno cualquiera, perteneciendo a la clase 1, respondió bien, porque en la fila es a quién pertenece. Perteneciendo a la clase 1, pónganle ustedes, aprobó, respondió bien. Esos son los true positive, que para los de biomédica lo que estoy hablando es algo de todos los días, porque la matriz de confusión es materia permanente los de biomédica, los demás no. Hay muchas cosas que todo, algunos de ustedes lo han visto muy bien y otros no tanto. Bueno, entonces, fíjense que acá, a donde estoy parado, ese true positive, significa que son la cantidad de ejemplos, cuenta cuántos ejemplos, que su atributo target era positivo y respondió positivo luego de validado o luego de testeado, como sea, no importa. ¿Se entiende? Y fíjense que acá, ¿sí? Los falsos negativos son la cantidad de ejemplos que eran positivos, pero que predijo como negativos. O sea, que los predice como negativos, pero son falsos, porque no son ciertos que sean negativos. Acá abajo, ¿sí? Los falsos positivos son la cantidad que eran negativos, pero el modelo los predice como positivos, son falsos. Y acá, ¿sí? Son la cantidad de ejemplos que eran negativos y el modelo los predice como negativos. Entonces, si es de 5 por 5, va a haber, si son 5 categorías, no solamente 2, positivo y negativo, o aprobó y no aprobó, sino, por ejemplo, sobresaliente, bueno, 5 categorías de rendimiento académico, en las filas tendrán excelente, sobresaliente, muy bueno, bueno, es decir, 5 filas, cada uno correspondiente a la categoría, ¿sí? Y adentro del arreglo, es decir, esto que estoy haciendo, que esté de 2 por 2, y para el caso de 5 debería ser 5 por 5, la cantidad de elementos en la diagonal principal que se predicen correctamente. Y la cantidad de elementos en el resto del arreglo o matriz que se confunde. ¿Qué es lo que voy a esperar? Que la matriz en la diagonal principal, que en este caso que es de 2 por 2, son los true positive y los true negative, nada más, que la cantidad sea lo máximo posible en la diagonal principal, ya sea una matriz 2 por 2 o una matriz 5 por 5. El tamaño lo define la cantidad de categorías que tiene el atributo target. ¿Se entendió ahí? Los que tenían dudas. Bien. Acá, por cierto, que vamos a volver, porque si ustedes ven, y esta lámina creo que la hizo Sandro, si no me equivoco. Bueno, si ustedes ven, acá tenemos, y la fuente es Wikipedia. Está muy bien hecho. Hay otra lámina después de métricas que la fuente es Wikipedia. Está muy bien trabajado. Sí, ahí va. Gracias, Dolores. Ahí vamos a hacerlo. En un instantito quiero terminar con esto, que es una primera, mirada general de absolutamente todo, ¿sí? Ahí vamos. Ya sé que están contra cansados, pero bueno, los que no pudieron seguirme, después
ven el videito, la parte y no hice ningún corte acá. Bueno, acá hay muchísimos, fíjense, precisión, sensibilidad, especificidad. Bueno, hay muchísimos, el accuracy, ¿sí? El accuracy es el total de los que predice bien sobre el total de los datos. Es el único que voy a explicar. El total de los que produce bien, que es la diagonal principal, siempre sobre el total de los datos. ¿Por qué? Porque la accuracy, vengo diciendo que la accuracy y el loss son como lo que tenemos que sostener. El accuracy en aprendizaje supervisado siempre vamos a tener. El loss vamos a tener en cualquier tipo de aprendizaje, pero el accuracy no necesariamente. ¿Sí? Entonces, acá tienen una medida de accuracy, que es una de las métricas que se usa para evaluar el desempeño. ¿Sí? Y van a ver que las curvas que tienen ustedes son, en general, de accuracy y loss. ¿Sí? Métricas en entrenamiento, validación y testeo. Y ya terminamos en un instante. O sea que en síntesis, esto es métricas para evaluar y su capacidad de generalizar. Esto es en clasificación. Y por eso está todo en rojito. Bueno. Y por último, pidieron un descanso. Vamos a parar acá. Así nos vamos al práctico. Voy a dejar de grabar antes que nada. Vamos a ir al práctico, porque hoy no vamos a trabajar con Random Forest, ni con CART, en el práctico, sino que vamos a trabajar con otras cosas mucho más básicas. Esperen que pueda traer el cursor acá. Ahí está, ahora sí. Dejo de grabar. Gracias por pedir el recreo.